y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Reciban una lluvia de bendiciones por parte de nuestro Señor y también de su servidora. Así es que vamos el día de hoy a estar compartiendo lo que la ansiedad me quitó. En algún momento de mi vida, la ansiedad me quitó muchas cosas que yo tenía, que yo valoraba y que realmente no le había dado el valor que merecía hasta que ya dejé de tenerlo. Y eso es lo que desafortunadamente pasa muchas veces hoy en día, que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, hasta que lo hemos perdido. Así es que para quienes no me conocen, yo les saludo en el nombre de Jesús y me presento con ustedes. Soy Marlene Navas, directora del Ministerio de Dios Mujer, una joya preciosa, con quienes ya han compartido mis videos. Sigamos adelante, no desmayemos, nuestro milagro está a la puerta. Pero hoy, en esta oportunidad, yo voy a compartirles lo que la ansiedad me quitó mi libertad. En algún momento, el sentirme ansiosa, el tener esos síntomas horrorosos, fueron poco a poco siendo más severos, más severos, más severos, hasta el extremo de llegar a sentir miedo de salir a la calle. Tener pánico, fobia al ver los carros, al ver la gente, al creer que alguien podría hacerme daño, al pensar que no tenía la fuerza de estar sola en la calle, al creer que algo me iba a pasar, que alguien, si algún extraño caminaba a la par mía, rápidamente pensaba que me quería hacer algo. Y todo eso fue trayendo en mí un miedo espantoso, a tal grado que me aislé y por un tiempo no quise salir de mi casa. Por un tiempo yo buscaba quien me hiciera favor de llevar a mis hijas a la escuela y quien me hiciera favor de recogerlas. Gracias a Dios no fue mucho tiempo y por alguna razón no encontraba a alguien que me las llevara, quien me las fuera a recoger a la escuela. Y tuve que confrontarme yo una vez más el salir a la calle. Pero pude darme cuenta que cuando eso vino a mí, me aislé y yo no quería salir de mi casa. Yo hasta cierto punto podría decirles que me sentía segura dentro de mi casa. Después experimenté que no era así, que no del todo me sentía segura, que estando en casa también venían a mí temores, angustias, miedos. Cerraba las ventanas porque tenía temor que alguien me estuviera viendo por las ventanas o que alguien fuera a entrar por una ventana. Cuando la puerta de mi casa sonaba porque algún vecino buscaba por algo a alguien en mi casa, rápidamente cogía susto, rápidamente me asustaba y no quería abrir la puerta porque pensaba que podía ser alguien que me quería hacer daño. Y ese tiempo fue muy duro, fue muy difícil para mí, porque incluso llegué a perder el privilegio de conducir. La ansiedad me privó de mi libertad, me quitó mi libertad, me aisló, me esclavizó dentro de mi propia casa. Yo no quería salir a la calle, no quería salir afuera. En algunos de los videos les comenté que dejé de manejar. Aprendí a manejar a los 16 años. A los 18 años saqué mi licencia, ya que mi mamá no quiso hacerse responsable para que yo sacara mi licencia siendo menor de edad. Entonces tuve que esperar cumplir los 18 para sacar mi licencia de conducir. Y pues yo ya tenía muchos años conduciendo cuando vine a padecer este mal. Creo que tenía alrededor de unos 32 años. Y fue algo tan feo porque el pánico, la ansiedad, los nervios fueron provocando un malestar tan severo dentro de mi ser y físicamente, que llegó el momento en que yo ya no podía tener el control del volante.
y dejé de manejar por 6 meses. Y aquí hago una corrección. Les pido disculpas porque a veces es tanta la información que tengo en mi mente para poder compartirles que en uno de los videos anteriores cometí un error y les dije que había dejado de manejar 6 años. Pero no fueron 6 años, fueron 6 meses que por esa misma razón que yo ya no quería salir a la calle, tampoco quería conducir porque tenía miedo. Y miedo a que en una ocasión yo iba manejando, llevaba a mis niñas en el carro y sentí las ganas, el deseo de presionar el acelerador y darle hasta donde pudiera hacerlo. Sé que ese fue un ataque del enemigo. Ahora sé que fue el espíritu de muerte el que en ese momento me atacó para que yo pudiera acelerar el carro hasta donde topara mi pie y obviamente irme a chocar no sé a dónde ni con qué. Gracias a Dios que no lo hice, pero eso creó en mí un miedo, un pánico, una fobia de hacer algo que dentro de mi ser yo no quería hacerlo, porque obviamente no era yo. Porque yo doy gracias a Dios que durante esta agonía, porque es una agonía cuando estamos en esas crisis, yo nunca sentí el deseo de yo quitarme la vida, pero sí pensaba muchas veces que iba a morir. Y cualquier cosa que me podía pasar, yo siempre creía lo peor, siempre me iba a cosas mayores, los cuales pues no era así. Y llegó el momento en que yo ya no pude manejar, ya no pude conducir mi automóvil. Me sentía tan débil físicamente que yo sentía que el volante era muy pesado para mí. Yo sentía que no tenía el control del volante, que no podía, que pesaba el carro. No podía tener el control del automóvil y por algún momento perdí el control también de mi vida. Me llegué a sentir una persona tan inútil. Todo lo que, incluso yo aprendí inglés como segundo idioma y dejé de hablar inglés porque pensaba que yo ya no podía hablar ese idioma. Me daba miedo hablarlo. Decía, ¿qué tal si se burlan de mí? Y pensaba mucho en lo que pudieran pensar, en lo que pudieran decir, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro, cosa que no tendría por qué haber sido así. En alguna oportunidad, alguien que platicó conmigo, que pues obviamente, desafortunadamente, una persona que no ha vivido este problema, jamás podrá entenderte al 100% porque no lo ha vivido. Entonces, en algún momento a mí me dijeron, es que tú exageras. No, yo no quiero exagerar. Es que tú lo tienes en tu mente. Sí, estaba en mi mente, pero yo no quería que estuviera en mi mente. Yo quería estar bien. Y me decían, pues piensa otra cosa. Y no se trataba solo de pensar en otra cosa. Se trataba de que yo lo estaba experimentando, de que yo lo estaba sintiendo y yo no quería sentirme así. Yo creo que ninguno de nosotros quiere sentirse como nos estamos sintiendo en ese momento. Llegué a sentirme acomplejada, llegué a sentirme inferior, creía que yo no podía hacer las cosas por mí misma, quería que alguien las hiciera por mí, me sentía indefensa, me sentía insegura, con miedo. Y eso es horrible, porque yo sabía que desde niña yo había sido una niña muy segura de mí misma, una niña muy independiente, una niña que le tocó hacer el papel de mamá a la edad de 9 años, porque fue la última vez que volví a ver a mi madre. Había emigrado para Estados Unidos y me tocó el cuidado de mis 2 hermanas menores. Y era yo quien las bañaba, las cambiaba, quien les daba de comer, quien estaba al pendiente. Entonces, llegar en un momento a sentirme prácticamente inútil era muy doloroso, porque yo no quería sentirme así. Yo quería sentirme como yo antes era, independiente, trabajadora, que no estaba esperando a que alguien hiciera las cosas por mí, que había aprendido a valerme por mí misma. Y estaba viendo que ya no era esa mi situación, que ya no era esa mi condición. Me sentía inútil, me sentía que yo no podía valerme por mí misma, que yo no podía tener la capacidad ni el valor de hacer las cosas que antes hacía. Y eso fue muy duro porque me sentía privada de mi libertad, porque
porque a pesar de que físicamente estaba libre, estaba atada, estaba encadenada espiritualmente, pero no sabía cómo salir de esa esclavitud, no sabía cómo lograr mi libertad, no sabía cómo regresar a la calle, regresar al mundo y confrontarme de nuevo con una sociedad perversa, buena, mala, no tan malos, medio buenos, el trabajo, el diario vivir y la vida que todos llevamos. No sabía cómo hacerlo. Tampoco había una mano amiga que me dijera: yo te ayudo, yo voy a estar contigo, juntos lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Fue la misma presencia de Dios y de su Santo Espíritu el que me ayudó, el que me guió por medio de su palabra. Y es lo que quiero compartirles en esta oportunidad, que cuando nuestro Señor me llevó a sus sagradas escrituras, y les he dicho siempre, tomen nota, agarren su libro, porque en momentos que tenemos lucidez, que nos sentimos bien, es cuando tenemos que escudriñar la palabra, es cuando debemos orar, es cuando debemos clamar la presencia del Espíritu Santo, es cuando debemos utilizar nuestras armas de guerra por medio de la palabra del Señor. Les quiero leer en San Juan 8:31. Pongamos mucha atención a esta palabra reveladora porque es la que nos hace libre definitivamente. Dice en San Juan 8:31, el título que tiene la lectura dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es que para que nosotros seamos verdaderamente discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. ¿Qué nos trae su palabra? La libertad a nuestro corazón. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Hacían maravillas, milagros y prodigios, porque Él nos dijo: aún mayores cosas harán ustedes. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a libertar de la cautividad, de la esclavitud, de la que yo me llegué a encontrar en algún momento de mi vida. Llegué a encontrarme esclavizada en mi propia casa. El enemigo me atacó de una forma tan fea que yo tenía miedo salir a la calle y enfrentarme a la vida que yo antes vivía comúnmente. Y la verdad nos hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero cómo yo empecé a aplicar la palabra de Dios en mi vida para poder salir a la calle una vez más, recordándome que su palabra me dice que el amor de Dios echa fuera temor. Entonces yo la apliqué a mi vida y empecé a orar y a pedirle a Dios que llenara y saturara mi corazón de amor, porque el amor de Dios iba a echar fuera el miedo, el temor, la fobia que yo sentía al salir a la calle. Entonces llegó el momento en que no encontré a nadie quien me pudiera llevar a mis niñas a la escuela. Como madre tenía que ser responsable y tengo que ser responsable de mis hijas. Entonces no me vi de ninguna otra manera más que ser yo quien tenía que hacerlo. Entonces yo empecé a aplicar ese texto bíblico en mi vida. El amor de Dios echa fuera temor, el amor de Dios echa fuera temor. Y así salí con ese versículo. Luego vino: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así salí a confrontar la calle de una vez más. Y al principio sí sentí un poquito de miedo, pero el mismo aplicar, declarar, decir, hablar la palabra de Dios, los textos de la Biblia, fueron trayendo liberación y se fueron rompiendo los eslabones de las cadenas espirituales que me ataban. Y así fue como sucesivamente empecé a declararlo, a repetirlo 1 y 1000 veces, los textos que el Espíritu Santo me traía a memoria para poder lograr la liberación, para poder confrontar la calle, para poder perder ese miedo, ese terror al cual yo me había esclavizado. No porque yo lo hubiera querido, porque yo sé que ninguno de nosotros queremos estar atormentados ni queremos sentirnos enfermos, todo lo contrario, queremos sentirnos bien.
Y Dios hará la obra, Dios hará el milagro siempre y cuando tú estés decidido y convencido que dentro de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en su palabra, lo tenemos todo. Él nos lo promete, Él nos lo dice en su palabra y Él es fiel en su palabra porque va a cumplirse. Permanecer en su palabra y que fuera de Él nada somos, lo vamos a perder todo. Vamos a perder todo lo que algún día tuvimos. Y fue ahí donde yo valoré la misericordia de Dios. Fue ahí donde yo valoré el que yo pudiera salir a la calle, el que yo pudiera manejar, el que yo no tuviera miedo, el que yo no tuviera pánico, el que yo no tuviera terror. Yo no valoré todo lo que Dios me había dado hasta que ya no lo tuve. Hasta que me di cuenta que estaba esclavizada en mi propia casa, atormentada, con miedo, con pánico, con temor de que si alguien me miraba, si alguien podía entrar, si alguien me estaba vigilando, si alguien caminaba detrás de mí. Tenía miedo cuando manejaba y dejé de manejar porque sentía también que podía tener un accidente, que al salir me podía chocar a alguien o que yo podía ir a chocar a alguien. Y son tantas cosas las que nos bombardean a nuestra mente, son tantos los dardos que el enemigo manda a nuestra mente, que créanme que si no es por la misericordia de Dios, el poder de su palabra, la entrega a Él, yo creo que yo ya no estuviera viva. Yo creo que yo no estuviera contándoles el testimonio. Yo creo que yo no estuviera compartiéndoles parte de mi historia. Y yo sé que así como Dios me sanó y me liberó, me restauró, me renovó en el tiempo de Dios, y que Él hace las cosas perfectas, yo no desmayé, yo no desistí. Yo dije, pase lo que pase, voy a permanecer en ti. Venga lo que venga, me sanes, llegué el momento en decirle a nuestro Señor, me sanes o no me sanes, voy a permanecer en ti. Y venga lo que venga, si tú quieres probar mi fe, si tú quieres probar mi constancia, mi perseverancia, yo te seguiré adorando, glorificando, y yo seguiré exaltando tu santo nombre. Me hagas o no me hagas el milagro. ¿Por qué? Porque todo es al tiempo de Dios, todo es cuando Dios lo decida, no cuando yo quiera. Me llevó un tiempo poder comprender lo que era, pero lo logré comprender, logré entender que todo es al tiempo de Dios. Habrán algunas cosas que Dios en su misericordia me las va a conceder cuando yo se las pida, pero habrán cosas que no. Habrán cosas que Él va a tratar conmigo primeramente que nada, y cuando yo le muestre a Dios que es el tiempo, que estoy dispuesta, que estoy hablando con la verdad, que estoy decidida a seguirle, me haga o no me haga los favores. Que no estoy con Él por condición, si tú me sanas yo hago esto, si tú me sanas yo hago el otro, si tú no lo haces yo no lo hago. No estoy con Él con condición, sino porque realmente así me nace de mi corazón. He decidido creer en un Cristo de poder, en un Dios vivo, en un maravilloso y poderoso Espíritu Santo que obra cada día en mi vida, y no puedo dar marcha atrás. Así yo te digo en este día, que si el espíritu de la ansiedad te ha esclavizado, te ha privado de tu libertad, te ha robado la paz, te ha robado el gozo, aún hay fe y esperanza en Cristo. Y hoy es el día que una vez más te pongas en las manos de nuestro Señor. No te rindas, no desmayes, activa la fe, sigue adelante, persevera. Aunque pareciera que no está pasando nada, cosas grandes espiritualmente se están rompiendo, gigantes se están derribando. Si tú estás poniendo por obra la palabra y estás permaneciendo en la palabra de nuestro Señor. Así es que yo quiero decirte ahora que si tu situación no ha cambiado, medita por qué no ha cambiado. ¿Estás aplicando la palabra de Dios? ¿Estás esforzándote por agradar a Dios? ¿Estás esforzándote por tocar su manto? ¿Qué estás haciendo como un hijo quiere agradar al Padre? ¿Qué estás haciendo por agradarlo? ¿Qué estás haciendo para que Dios diga, bueno, merece que yo actúe? Vale la pena servir y seguir a Cristo sin condición. Vale la pena, de verdad se los digo y desde lo más profundo de mi corazón, no desmayemos. Y no permitamos que las fuerzas del mal nos esclavicen, teniendo un Cristo que pagó con su vida, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a la creación, a la humanidad. No menospreciemos su palabra, aferrémonos a ella. Yo sé que hay momentos en los que uno se desespera,
porque no ve mejoría, porque te sientes peor, aun si estás empezando a aplicar la palabra de Dios en tu vida, a ponerla por obra, parecerá que el enemigo se va a enojar y te va a atacar más fuerte. No importa, más fuerte sea tu ayuno, más fuerte sea tu oración. Si él te lanza 3 dardos malignos, tú declara 10 palabras poderosas en el nombre de Jesús. No puedes rendirte, no puedes darte por vencido o por vencida. Dios está contigo. Así es que haremos una oración para despedirnos, pidiéndole a Dios siempre que sea Él nuestra guía, que Él es nuestro libertador, nuestro sanador. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Cristo de la gloria, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Sabemos que tú pagaste en la cruz del Calvario con precio de sangre por nuestra vida, Padre, que valemos la sangre poderosa del Cordero, que somos de alta estima para ti, Padre, que somos joyas preciosas, joyas valiosas para ti, Padre de la gloria. Pedimos, Señor, ahora que nos libres de cualquier tormento que pueda agobiar nuestra vida, que rompas las cadenas, Señor. Cristo rompe las cadenas que esclavizan al ser humano cuando el ser humano así lo desea. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona, Señor, que esté sufriendo ese ataque de estar atado, Padre Santo, hazles libre por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe los yugos por el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Y Señor, clamamos la sangre poderosa de Cristo Jesús, Padre, y nos declaramos libres, 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 libres en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, lo establece, que conoceremos la verdad. La verdad es tu palabra escrita en la Biblia, y la verdad nos hará libre. Cuando empezaremos a ver que esas cadenas se rompen, que esas cadenas van cayendo, se van rompiendo, cuando empezamos a declarar tu palabra, cuando empezamos con la declaración de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos la presencia de tu Santo Espíritu y nos cubrimos con tu sangre poderosa. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Activamos ángeles guardianes alrededor nuestro. Activamos ángeles guerreros con espadas de fuego, Señor, que pelean la batalla por nosotros. Esa batalla que nuestros ojos carnales no pueden ver, pero que en el área espiritual, Señor, ya está declarada. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos de amor, porque no podemos estar en mejores manos que en las tuyas. Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Sigamos conectadas con el poder de lo alto. No desmayemos, sigamos adelante. No demos marcha atrás, porque veremos cosas grandes y maravillosas. Que nuestro Señor los lleve como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Hasta pronto, Dios me les bendiga.